Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad, en este audio o video, depende de donde lo estén viendo o escuchando, voy a compartir fragmentos, no todo el libro, solo fragmentos, de un libro que se titula, de Edgar Cayce, sobre el material de Edgar Cayce, que se titula Sobre canalizando su yo superior. Este libro fue escrito por Henry Reed, bajo la dirección de Charles Thomas Cayce. Charles Thomas Cayce es nieto de Edgar Cayce. En este caso, Henry Reed fue encomendado a la tarea de hacer esta investigación sobre el material de Edgar Cayce. Acá voy a hacer una aclaración porque por ahí en algunos comentarios me dicen cómo es que habla de tal tema o tal otro el autor cuando Cayce ya había fallecido. Lo que sucede es que los libros de Edgar Cayce, los publicados, no los escribió Cayce, es que la mayoría son diferentes personas, admiradores del material de Edgar Cayce e incluso investigadores, que lo que han hecho es recopilar información de diferentes lecturas que están publicadas en el sitio de Cayce, de la asociación de Cayce, y lo que hacen es plasmarlas en un libro. ¿Ok? Hecha esta aclaración, entonces voy a hablar de qué se trata este libro. Yo este libro lo leí, está muy simplemente escrito, la verdad, y digamos que Cayce en la contratapa del libro dice claramente lo siguiente: Edgar Cayce nos insta a canalizar nuestro yo superior y a estar dispuestos a experimentar la información que pasa de una esfera a otra, comprender la naturaleza de nuestra mente subconsciente y superconsciente. Henry Reed, ahora les voy a narrar parte de la introducción y sobre todo de qué es canalizar, para luego en otros capítulos continuar con diferentes temas que abarca el libro. ¿Cuáles son esos diferentes temas que abarca el libro? Está dividido en 4 partes, es un libro bastante extenso, pero bastante simple, la verdad, de leer y de incorporar a tu vida cotidiana, si es que así te vibra, ¿no? Si es que así lo deseas. Él habla en la introducción del por qué hizo este libro y de qué se trata. Voy a leer un fragmento del capítulo 1 que se llama ¿Qué es canalizar? Y que todos los podemos hacer. Esto ya lo habíamos hablado en otros audios, en otros videos, así lo creo yo también, y así también lo dijo Edgar Cayce, y así también lo dicen muchas personas en la actualidad. Este libro fue publicado en el año 1993, y habla de, por ejemplo, la primera parte que voy a leer en un próximo capítulo se titula Canalizando en la vida cotidiana. También nos habla de técnicas básicas de canalización. En la parte 3 nos habla de las aventuras de la canalización en trance, se llama así ese capítulo, que aquí entra mucho de cómo es que funcionaba para Cayce. En la parte 4 se llama Llegando a ser un canal de bendiciones, ¿ok? Y el procedimiento fundamental para canalizar. Es un libro muy interesante, a mí me gustó mucho leerlo y apliqué mucho de este conocimiento, obviamente pasándolo por el filtro que tenemos todos, que es el corazón, que es nuestra cámara sagrada, para a través del conocimiento y del discernimiento poder transformar eso en sabiduría para nosotros. Y en este caso, como yo lo hice personalmente, es experienciándolo en mi vida cotidiana, sobre todo en algunas charlas o cursos que he dado de registros akáshicos. Ok, entonces vamos a empezar con la lectura de fragmentos de la introducción. Este libro, ni bien si lo adquieren, lo pueden adquirir, como siempre ustedes saben que yo los insto y los invito a leer por ustedes mismos este material. Lo encuentran muy fácil, incluso hay PDFs, debo confesar, gratuitos de este material.
es muy fácil de encontrar, se llama Edgar Cayce sobre canalizando su yo superior, por Henry Reed. En la contratapa de este libro dice lo siguiente: grandes hombres y mujeres de la historia, desde Gandhi hasta Miguel Ángel, han experimentado una canalización que les ha proporcionado una gran clarividencia. Edgar Cayce nos insta a canalizar nuestro yo superior y a estar dispuestos a experimentar la información que pasa de una esfera a otra, comprender la naturaleza de nuestra mente subconsciente y superconsciente. Ok, y en la introducción Henry dice así: la canalización constituye un misterio fascinante que ha cautivado a muchas personas a lo largo de miles de años, permitiéndoles experimentar ciertas cosas que trascienden las limitaciones de la vida física sobre la Tierra. En estos últimos años, o sea, en los años que él ha escrito el libro, la canalización ha cobrado un significado particular, que si bien resulta fascinante para algunas personas, es aún más misterioso para la mayoría. El nombre de Edgar Cayce se ha ligado con tanta frecuencia a su condición de canal que resulta adecuado revisar la gran cantidad de material canalizado propiedad de Cayce. Se me ha encomendado la tarea de presentar sus ideas y el resultado de tal muestra de confianza es este libro. Aquí el autor menciona que también él ha escrito 2 libros que ponen en relieve también las enseñanzas de Cayce. Uno se llama Despertando tus poderes psíquicos y el otro libro se llama Los misterios de la mente. También son muy recomendados esos 2. Y continúa diciendo más adelante: no se han realizado muchas investigaciones científicas directamente relacionadas con el fenómeno de la canalización, a diferencia de lo sucedido con la percepción extrasensorial, que ya, como ustedes saben, a lo largo de la historia se han hecho muchos estudios con respecto a eso y cómo es que funciona. O con los efectos de la visualización en el funcionamiento del cuerpo. Acá voy a hacer un paréntesis. Cada tanto yo voy a ir emitiendo ciertas opiniones personales o información que conozco que ha sucedido, ¿ok? Les voy a ir informando cuando continúo leyendo el libro tal cual. Se han hecho estudios, y si no lo pueden buscar, con el efecto que en los seres humanos produce la visualización en el funcionamiento del cuerpo, en el cambio de las células, en la remisión espontánea de enfermedades, o muchos de los más conocidos son en los efectos de manifestar en la vida cotidiana cosas que cada uno desea, ¿verdad? Pero sobre todo se han hecho estudios, por ejemplo, en deportistas, conozco mucho, en estados de meditación inducida, como eso, digamos, altera para bien en las células, en todo su cuerpo, y cómo corresponden las células a distintos tipos de vibraciones y distintos tipos de experimentos que sí se han corroborado. Entonces continúa diciendo: la razón por cual él considera que no se tiene mucha investigación sobre la canalización es más bien una perspectiva, una forma de ver la naturaleza de la realidad y no un fenómeno aislado que precise una validación. Cayce dice que la realidad de los espíritus que hablan a través de las personas vivas no pueden validarse científicamente y la ciencia coincide con dicha estimación. El aspecto psíquico de la canalización tal vez sea el mejor documentado, pero por psíquico se entiende capaz de recoger información, no de comprenderla, ni de sugerir lo que hay que hacer con ella. Ello es tal cual el proceso de un canal, ¿no? Recibe información y la da tal cual viene, ¿no? No se emite una opinión al respecto. Bueno, continúo. Una opinión personal, ¿verdad? Continúo. Ahora bien, Cayce, en su condición de canal en trance, no solo era capaz de ver cómo funcionaban los cuerpos a cientos de millas de distancia, sino que también comprendía aquello que veía, podía describírselo a otros y sabía lo que debía sugerir para mejorar la salud de esos cuerpos que veía. Aquí va una nota mía: si ustedes no conocen
a Edgar Cayce, que seguramente si están escuchando esto sí conocen parte de su vida. Edgar Cayce era famoso y era conocido como el profeta durmiente. Él canalizaba en trance y por ejemplo voy a compartir una información que conozco canalizada de la ley del uno, del material de Ra, que también comparto en este canal, que Don le pregunta a Ra sobre Edgar Cayce, y digamos en mis palabras lo que le responde Ra es que Cayce había encontrado una puerta a la infinidad inteligente y a través de eso es que canalizaba, ¿ok? Entonces Cayce, él empezó a canalizar, lo hacía como dormido, fue de una forma espontánea que empezó a suceder en él. Los invito a conocer más de su vida, a buscar su biografía. Hay un libro que más adelante aquí voy a decirles el título de ese libro, del autor que escribió su biografía, y si no, se meten en el internet, googlean y simplemente les va a aparecer mucha información de Edgar Cayce si es que están interesados en comprender un poco más a fondo la historia de su vida y cómo ayudó a muchas personas. Él es considerado el papá de la medicina holística, por ejemplo. Bueno, vamos a continuar. Dice más adelante: la inspiración y la creatividad son asimismo aspectos de la canalización, y también lo son la capacidad para elevar a otros a estados de conciencia superiores y sacar a luz lo mejor de las personas. La canalización no consiste exclusivamente en hablar con la voz de un espíritu separado de su cuerpo, presenta muchas otras facetas. Edgar Cayce ha puesto de manifiesto todos estos aspectos. Cayce nos ha hecho ver la canalización desde una perspectiva que muestra cómo todas estas facetas están interrelacionadas. Este punto de vista te ayudará a comprender qué significado tienen en tu vida todos los aspectos de la canalización, su forma de enfocarla y el sistema de valores que tienen en consideración queda reflejado en el término yo superior, que forma parte del título de este libro y es uno de los motivos fundamentales de esta obra. Y el autor finaliza la introducción diciendo lo siguiente: espero que este libro constituya una pequeña aportación encaminada al descubrimiento por parte del lector de la canalización de su yo superior. Bueno, muy bien. Y a continuación, en el libro, continúa el capítulo que se titula ¿Qué es canalizar? Y comienza con 2 frases que dicen así: hágase tu voluntad, oh Señor, no la mía, en mí y a través de mí. Sea yo siempre un canal de dicha, hoy, ahora, para quienes entren en contacto conmigo de todas las maneras. Que mis entradas y mis salidas estén en consonancia con lo que tú deseas que yo haga. Te invoco, estoy, mándame, utilízame. Este párrafo es sacado de una lectura de Edgar Cayce y acá menciona el número de lectura, que es la lectura 262-3. Y también hace referencia a otra frase dicha por Robin Williams, que dice: cuando da resultado es como la libertad. De repente empiezan a salir cosas de ti. Controlas, pero no controlas. Los personajes vienen a ti. Hay que canalizar y esperar la llamada. En este capítulo, les voy a hacer un resumen. El autor de este libro menciona, como por ejemplo, da un ejemplo de Stephen King, que es un autor de novelas bastante demoníacas, o El Resplandor, por ejemplo, medio que de suspenso y terror. Cuenta una experiencia que cuando él era estudiante de segundo año en un instituto de enseñanza, escribió y distribuyó un periódico bastante satírico, dice, que se trataba a los profesores sin piedad. Por supuesto que fue castigado y su tutor le proporcionó un trabajo con dedicación parcial en el periódico local. Según dijo, se trataba de canalizar más constructivamente mi talento.
Entonces, de esa manera resulta fácil comprender, por supuesto, el relato de King, ¿no? de Stephen King. Dice lo siguiente: es comúnmente sabido que es necesario dar salida a la energía creativa y es de esperar que ello se realice a través de un canal constructivo. Estoy seguro de que usted intuye qué significa el término canal utilizado de este modo. Tiene sentido. Usted comprende básicamente el tema que nos ocupa. Siempre que sea preciso puede recordarlo simplemente imaginando que alguien canaliza sus energías de algún modo. O sea, aquí el autor está haciendo referencia a cómo canalizamos nuestras ideas, no solamente en un libro, en un escrito, en una obra de arte, en palabras. Esto ya es mío, no está escrito, ¿no? En el libro. En palabras amorosas cuando conectamos empáticamente con otra persona, en una receta de cocina hecha con amor para nuestros hijos, para amigos, para nosotros mismos. Estamos canalizando energía, somos canales y las plasmamos a esa energía. Es muy sabido en la actualidad, estamos plagados de personas que dicen canalizar a diferentes entes, o a su yo superior, o a Jesús, o a María, o a, no sé, entidades lemurianas, etcétera, etcétera, etcétera. Internet, YouTube, está lleno de ese tipo de material. Por eso es que yo quiero compartir este tipo de libros para, como siempre, uno de mis objetivos y mi propósito en este canal es ayudarlos a ustedes a ejercer el discernimiento. Entonces, continuando con el libro, y no mi opinión, pero es para darles un ejemplo, ¿no? De cómo es que nosotros sabemos y siempre somos canales, porque todos tenemos esa aptitud, habilidad que le dicen don, que yo no estoy muy de acuerdo porque es una habilidad que está innata en nosotros, es inherente a nosotros mismos y lo hacemos prácticamente todos los días. Entonces, canalizar la energía de manera constructiva es como está dando un ejemplo a través de Stephen King, en este caso el autor. Bien, y continúa diciendo: canal y canalizar son unos términos muy adecuados que hacen referencia a algo que todos apreciamos y valoramos. Grabe en su mente algún ejemplo de canalización extraído de su vida cotidiana, de tal forma que pueda utilizarlo cuando sea necesario. Le ayudará a tener las ideas claras en relación con este confuso mundo en el que estamos a punto de entrar. Bien, a continuación, en el libro habla de la historia de la canalización a través del tiempo y da muchos ejemplos de canalizaciones en vivo en diferentes programas de televisión. Cuando él escribe el libro en esta época, fue publicado en el año 1993, fue como un boom de la canalización y había muchas personas que iban a shows televisivos, que todavía se ve, pero ahí es como cuando empieza, ¿no?, a hacerse todo público y aparecen personas diciendo: yo estoy hablando en nombre de tal entidad o tal otra entidad. Entonces ahí es cuando la televisión, cita el autor, se transforma en un canal de aquellos que canalizan, ¿ok? Entonces, no lo voy a leer ahora, pero es para dar un contexto que el autor dice que en los canales de televisión estaban de alguna manera transmitiendo mensajes sin ton ni son, algunos por supuesto con argumento y algunos muy valederos y de amor y otros no tanto, como sucede ahora en la actualidad. Bien, y como punto en común de estas entrevistas, se puede decir televisivas, que ahora lo vemos no solo en televisión, yo no miro televisión así que no sé, pero sí en redes sociales, el punto en común en esa época, no ahora, era citar a Edgar Cayce, como digamos,
maestro de la canalización, porque iban a recurrir, varios de ellos recurrían al material de Casey para encontrar un contexto de qué es lo que le estaba sucediendo a ese canal y de dónde provenía. Luego el autor en este libro nos habla un poquito de la historia de la canalización y cita muchísimos ejemplos que ya creo que todos sabemos, ¿no? Y dice lo siguiente: aun cuando la canalización es para nosotros importante, también es cierto que no es nada nuevo. Desde los comienzos de la historia han existido variedades de canalización. El mensaje, dice, siempre es el mismo. Y cita a los pueblos prehistóricos y primitivos, como por ejemplo chamanes o curanderos, que podían entrar en contacto con el mundo de los espíritus. Y existe, dice el autor, una notable coherencia en las prácticas de los chamanes de diferentes lugares del mundo a través de los siglos. Se remonta, por ejemplo, al año 5000 antes de Cristo, como el libro de los muertos en Egipto, habla detalladamente de la habilidad del alma humana para abandonar el cuerpo físico y comunicarse con el espíritu de los difuntos. Después, luego, hacia el año 2000 a.C., los chinos desarrollaron el prototipo de los que hoy son las modernas tablas de la Ouija, que todos sabemos de qué se trata, ¿verdad? Y más adelante vemos a los griegos con sus oráculos, considerados portavoces de los dioses. Y luego, hacia el año 1000 a.C., en los orígenes del judaísmo, el monoteísmo se convirtió en una gran fuerza impulsora. También menciona, por supuesto, el Antiguo Testamento, que contiene muchas descripciones de canalizaciones, comenzando por el profeta Moisés, por ejemplo, seguido de Salomón, Samuel, Daniel, Elías, Ezequiel, Jeremías e Isaías. Y también menciona el autor en el Nuevo Testamento, obviando la delicada cuestión de que si Jesús fue un canal de Dios o bien el propio Dios, dice el autor. Hemos de considerar la experiencia de Jesús que tuvo Saúl en el camino a Damasco. Fue una experiencia de canalización. Pensemos también en el suceso de Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo hasta los seguidores de Jesús. Significa el inicio de una secuencia de acontecimientos históricos en lo que se producen canalizaciones. Aquí dice entre paréntesis, los seguidores de Jesús empiezan a hablar en diferentes lenguas, que se prolonga hasta nuestros días. Bien, aquí, yo no voy a emitir muchas opiniones personales, pero sí les voy a compartir una información que también está en la Ley del Uno, que es otro material canalizado. Me resulta muy adecuado compartirlo porque estamos hablando de canalizar en este capítulo, y el material de Ra, de la Ley del Uno, es un material canalizado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá cuando cita a Moisés, recuerdo que Don le pregunta a quién había canalizado a Moisés con el tema de las tablas de los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, si Moisés era un canal de luz. Si estaba, digamos, en el lenguaje de Ra, sería si tenía orientación, polaridad positiva, si era un ser de luz y de amor, y un canal de amor. Y Ra le contesta que sí, era una persona muy amorosa, lo estoy diciendo en mis palabras, por supuesto, que era una persona muy amorosa y un canal positivo y de luz. Sucede que en algún momento, debido a las experiencias que ya todos sabemos que atraviesa Moisés para rescatar el pueblo hebreo, en un momento, como a todos nos puede pasar, por eso es que ahora en la actualidad estamos en un diferente estado de nivel de conciencia, que vamos en evolución con Gaia, y el ser humano va acompañando. Entonces Moisés lo que experimenta, según el material de Ra, es que canaliza a un ser de no luz, digamos, al canalizar la tabla de los 10 mandamientos, y menciona también en el material de Ra que Moisés, al desencarnar, hasta se sorprende muchísimo y se vio como consternado al darse cuenta de lo que había hecho, porque eso dio origen después, que todo tiene un porqué, por supuesto, y un para qué en nuestra historia, al comienzo de la Iglesia con sus
mandamientos, diciendo que, por supuesto, a mí esto me resuena porque no me resulta, yo no soy católica, apostólica romana, fui educada así, pero por supuesto sé que parte del material de la Biblia es en parábola y es metafórico, no es lineal, no es tal cual está así, ¿verdad? Esto es una opinión personal. Y también hay material canalizado que es, según yo, de dudosa procedencia. Ok, pero volviendo a Moisés. Moisés cuando desencarna, entonces mencionan en el material de Ra, de la ley del uno, que estaba como concernado porque esto después dio origen al dogma, por ejemplo en la Iglesia Católica y en las demás iglesias también, con un Dios que dice no matarás, no usarás el nombre de Dios en vano, no bla bla bla. O sea, sí se ve detrás de eso la intención de pulir virtudes, ¿verdad? Como no codiciar la mujer de tu prójimo y de verdad, y diferentes cuestiones en los mandamientos, pero en realidad serían cómo pulir tus virtudes a través del contacto con tu yo superior o con tu propia alma y con la parte divina que habita a ti, con el espíritu, ¿no? Bueno, esa es mi opinión personal. Voy a continuar. Entonces dice, continúa diciendo más adelante, cuando uno ve en la televisión las entrevistas realizadas a los canalizadores que hablaba yo antes de emitir mi opinión, se da cuenta de que casi todos mencionan a Edgar Cayce. ¿Ok? ¿Por qué? Dice el autor. Porque fue Cayce quien, en un trance psíquico, introdujo la palabra canal en el área metafísica. No se limitó a utilizar esta palabra para describir simplemente el fenómeno visto en televisión, sino que la empleó para describir un hecho más general y fundamental de la existencia humana. El núcleo del mensaje transmitido a través de estos canales es que todos somos canalizadores, término que Cayce a menudo utilizó para referirse a sí mismo cuando entraba en trance. Al aplicar las fuerzas físicas, tal como éstas se manifiestan en el mundo material, los individuos con frecuencia no tienen presente el hecho de que toda fuerza, según se manifiesta en el mundo material, emana de esa fuente que dio el ser al mundo. Como muchas de las cosas están aparentemente al alcance del individuo, se atribuyen al talento del individuo o a su falta de habilidad, o se piensa que son obra del hombre exclusivamente, en lugar de pensar que ese hombre, esos hombres o esas circunstancias no son más que los canales a través de los cuales se manifiesta esa fuerza única que les dio el ser. Y continúa diciendo, el ser humano, un canal de energía divina. La ecología nos enseña que toda forma de vida está interconectada. La energía solar, los átomos del aire, las moléculas de las plantas y animales se entremezclan y están constantemente en circulación. La vida es un todo integrado. El cuerpo del ser humano contiene todos estos elementos y es por tanto un reflejo del todo. Pero, ¿cómo transforma el ser humano los átomos de comida, aire y luz solar en obras de arte? Está claro que en el ser humano, hay algo más que átomos físicos y terrenales. No resulta difícil en la era de la tecnología asumir que somos únicamente carne y hueso, o como alguien dijo, carne animada. Cuando Cayce centró su habilidad psíquica en la comprensión de la verdadera naturaleza del ser humano, tratando de descubrir de dónde venimos, cuál es la finalidad de nuestra existencia, lo que surgió fue el retrato de una criatura auténticamente cósmica. Aunque hemos sido hipnotizados por nuestros sentidos de tal forma que solo creemos en la realidad del mundo físico, la realidad esencial es la energía. La esencia de nuestra naturaleza es energética, es un espíritu inmaterial. Somos canales de energía divina. Ese es el mensaje universal de todo misticismo, de toda religión,
Es el mensaje esencial también de Casey, y los canalizadores contemporáneos lo repiten. Uno puede tomar conciencia del espíritu por medio de la intuición, pero no puede hacerlo a través de los sentidos. La meditación y los sueños pueden conducirle a uno a tales intuiciones. La imaginación es asimismo una herramienta muy eficaz que necesita ser cultivada. Muchas de estas ideas tienen más de 2000 años de antigüedad. Ciertamente su origen no es Casey, pero Casey ha proporcionado la primera descripción detallada de tales conceptos en un marco integrado que está resultando compatible en una gran medida con los modernos conceptos de la psicología y la filosofía. Lo que en el pasado fue una afirmación mística o basada en la fe religiosa, ha sido expresado por Casey en unos términos que son bastante compatibles con las ideas de la psicología moderna. El fenómeno de la canalización parece transmitirnos hoy en día un doble mensaje. Por una parte, las voces que provienen del canalizador se presentan a sí mismas como espíritus separados del cuerpo. Su mensaje parece ser que la presencia de tales espíritus o entidades prueba que somos algo más que simples cuerpos, que nosotros mismos somos espíritu. Por otra parte, estas voces nos dicen que pasemos por alto quiénes son y nos centremos en su mensaje. Pero como nosotros basamos su mensaje en su afirmación de que son espíritus, nos hallamos metidos en un buen lío. Naturalmente, centramos nuestra atención en la naturaleza de estos espíritus separados del cuerpo. Los espíritus nos maravillan y hacen que su mensaje nos resulte interesante. Ahora bien, afirman que son espíritus, pero no podemos verificarlo y por tanto no sabemos si debemos o no creernos el mensaje que nos transmiten. Esta situación tiene una salida. Si estudiamos el mensaje cuidadosamente, vemos que también nos dicen, y Edgar Casey dice lo mismo. Y presten atención a esto porque particularmente me parece interesante y estoy de acuerdo también. Dice así: no me creas cuando digo que eres un espíritu, descúbrelo por ti mismo. No creas que tú eres un alma, porque lo dicen todas las religiones del mundo. No has de depender de lo que cuentan los místicos al haberlo experimentado. Descúbrelo por ti mismo. Hasta que no hayas experimentado la realidad del espíritu por ti mismo, no serás más que un concepto, una de tantas ideas. El hecho de aprender que tú también eres un canal del espíritu puede ser un medio para despertar espiritualmente. Casey ha manifestado que la percepción psíquica más elevada es que Dios habla directamente con los seres humanos, una percepción que muchos de nosotros ya hemos tenido. Aquí vemos en este último párrafo, ¿verdad?, como Casey y muchos otros autores, como por ejemplo también Blavatsky, Elena Blavatsky, Petrona, Rudolf Steiner, a quienes he leído y me gustan mucho. También La Ley del Uno, también mi experiencia con registros akáshicos, o al canalizar, al leer energías con el tarot, siempre está el hecho de experimentar por nosotros mismos, conectar con nuestra esencia que habita en nosotros, que somos uno con el Creador, con el universo, con vida, con Gaia, con Dios, con el Logos, como cada uno lo quiera llamar. Y hasta que realmente uno no se da cuenta, hasta que uno despierta, por lo menos en conciencia, a que la divinidad, en realidad, como hizo Jesús, a mostrarnos que nosotros también somos uno y que somos hijos de Dios aquí encarnados, experimentando la materia en el tablero de la dualidad, en la actualidad en 3D, en un salto a
a la cuarta densidad o quinta dimensión, que si lo entienden en dimensiones, experimentando almas, experimentando en cuerpo físico. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de todo eso? Experimentándolo nosotros por nosotros mismos, en vez de creer siempre en la palabra del otro. Esto me hace acordar mucho a, creo que alguna vez lo compartí en YouTube, a una idea mía, un pensamiento muy profundo mío. Por eso yo insisto tanto con el discernimiento, que te va a llevar a la sabiduría, a todos, nos va a llevar a, sobre todo, esto lo quiero decir con mucho cuidado, pero y sin mencionar nombres, pero hay muchos canales de luz en la actualidad, muchísimos, se ven por todos lados. Pero con lo que quiero decir es que con que uno canalice, o yo canalice, o el otro canalice, no quiere decir que tengamos mayor autoridad ninguno sobre otros, sino, por eso me gusta este libro, porque se van a dar cuenta que les va enseñando con ejemplos cómo hacerlo en su vida cotidiana. Van a encontrar ejemplos de cómo ya les ha sucedido, quizás no les han prestado importancia o han dudado de ello, pero no importa, porque en realidad nunca esa esencia se pierde, es cuestión de volver a conectar y de recordar. Por eso es que les comparto fragmentos de este libro. Bueno, voy a continuar con la última parte de este fragmento, que es canalizar. Y en un próximo video seguiré con otras partes del libro. Dice así: probablemente nadie utilizaría la palabra canalizar para describir las diversas modalidades de inspiración, profecía y ministerio, de no ser por Edgar Cayce. Es justo y verdadero decir que fue Edgar Cayce quien por primera vez utilizó la palabra canal para describir al ser humano como fuente de transmisión psíquica y espiritual. Fue un gran visionario al emplear esta palabra de formas tan sugestivas y la grabó en la imaginación de quienes lo siguieron. Cayce no restringió el uso de este término a la descripción de los contactos entre vivos y difuntos, o entre la personalidad física y los dominios de la mente infinita. No lo utilizó exclusivamente para referirse a los individuos cuyos poderes psíquicos están en plena actividad. Indicó que todas las personas son un canal, en tanto en cuanto son una manifestación de energía divina. La cuestión es qué quiere canalizar la persona y con qué fin. Esto lo voy a recalcar. La cuestión es qué quiere canalizar la persona y con qué fin. Lo que interesaba fundamentalmente a Cayce era si se trataba de un canal constructivo. Para comprender la canalización y hacer de ello un proceso constructivo dentro de nuestra vida cotidiana, Cayce considera necesario comprenderlo en primer lugar en su sentido más amplio. Y más adelante continúa diciendo: la canalización no consiste exclusivamente en que una persona en estado inconsciente realice discursos inspirados. Ello no es más que un aspecto de un panorama mucho más extenso. En sentido general, un canal es un medio de transmisión. Recibe una información y la pasa y la transmite. Así, por ejemplo, cuando se nos ocurre una idea y se la comunicamos a otra persona, canalizamos dicha idea. Cuando te acercas a un amigo y lo abrazas, eres un canal de amor. El canalizador recibe algo que sin él los demás no verían. Lo transforma para hacerlo transmisible y se lo presenta a los demás. Nosotros, por ejemplo, con nuestra vida, hacemos visibles nuestros pensamientos y motivaciones. Un canal, asimismo, implica una aplicación específica. Podemos experimentar nuestro amor por una persona en forma de buenos sentimientos. Sin embargo, cuando canalizamos esos sentimientos,
pueden manifestarse de una forma muy concreta. Una de tales manifestaciones puede ser, por ejemplo, preparar la comida a la persona amada o ayudarla a resolver un problema. Canalizar tiene una implicación específica que consiste en transmitir algo externo. El canalizador aporta una información que no forma parte de sus conocimientos o experiencias. Existen en la canalización unos componentes psíquicos o creativos, una dimensión espiritual e inspirada que trasciende las habilidades o conocimientos ordinarios del canalizador. A veces el canalizador sirve como oráculo de sabiduría también. Los mensajes que recibe el canalizador pueden proceder de un espíritu separado del cuerpo, de Dios, de un ángel o de plantas o animales. Puede tratarse de una intuición. Entonces, el canalizador transmitirá lo recibido por vía oral, por escrito, realizando un dibujo o cualquier otro trabajo artístico, a través de una acción mediante alguna labor comunitaria o por medio de una sonrisa. El canalizador puede estar dormido, meditando, en trance o despierto mientras tiene lugar la canalización. Hablar con la voz de un espíritu no es más que un ejemplo de canalización, una modalidad que Cayce empleó muy poco. Aunque Cayce mostró una alteración de la conciencia siempre que realizó sus lecturas, no fue esta su única modalidad de canalización. También fue un médium y un inspirador estando despiertos. Todos los días, en un sinfín de formas, tú y yo somos canales de espíritus, ideas y recursos cuya procedencia sobrepasa nuestra personalidad consciente. Nuestra capacidad de canalización tiene un profundo impacto en nuestra propia vida y en la vida de quienes nos rodean. Nos es posible llegar a concienciarnos de esto. Podemos llegar a darnos cuenta de que somos canalizadores y determinar cuáles son los tipos de canalización que deseamos perfeccionar y utilizar. Cayce señaló que hay tantos tipos de canalización como individuos. En lugar de canalizar sin ser conscientes de lo que hacemos, podemos desempeñar un papel más dinámico y creativo. Al hacerlo, asumimos lo que nos corresponde por nacimiento, la misión que tenemos en esta vida, llegar a ser un canal de ventajas y beneficios para los demás por nuestra forma de canalizar las energías. Ok, bueno, hasta aquí voy a llegar con la introducción y la primera parte del libro que se llama ¿Qué es canalizar? Los invito como siempre a leer por ustedes mismos este tipo de material. Este libro es muy fácil de encontrar, la verdad, y me resulta, ya lo dije, muy útil y también muy práctico. Por este motivo es que yo comparto diferentes materiales de diferentes tipos de autores. También es por eso que comparto diferentes lecturas energéticas de tarot, porque lo he experimentado y si bien estoy en el mismo camino que ustedes, desde muchos de lo que están escuchando ahora, en una evolución, lo tomo con calma, lo tomo con tranquilidad y les puedo asegurar que si se dan el tiempo de conexión con ustedes mismos, a su estilo, a su forma, con lo que les vibre desde el corazón, haciendo alquimia entre la mente y el corazón, haciendo un puente entre ellos y no dividirlos, sino unirlos en esa cámara sagrada que tenemos en el corazón, van a llegar al discernimiento. Por eso es que quiero empezar a compartir este tipo de material sobre canalizando su yo superior, porque todos somos canales, todos tenemos la misma habilidad. Quizás no queremos salir a la voz pública, canalizar mensajes amorosos para los demás, o no sé, o como muchos canales que conozco que son de luz, que no voy a dar nombres ahora porque no viene al caso,
pero les va a enseñar a ustedes, al conectar con ustedes mismos, como dice también Lee Carroll, Crayon a través de Lee Carroll, que habitan nuestro ADN, habitan nuestra sangre, habitan nuestro código desde antes de nacer, en nuestras memorias, en nuestro libro de la vida, como diría Casey. Entonces los invito a que si les resuena, por supuesto lo escuchen, si no lo dejan pasar, no hay ningún inconveniente. Y nada más, es para mí un honor compartir este tipo de material porque es el material que me ha servido y me sigue sirviendo en mi propio vivir, en mi propia evolución, en mi propio transitar. Así que les envío muchos besos, les envío mucho amor, les envío mucha luz y nos vemos o nos escuchamos muy, muy, muy pronto. Un beso, los abrazo. Bye, bye.